Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto con la licenciada Marcela Holguín, asambleísta y coordinadora del bloque de UNES, para hablar sobre esta propuesta que han presentado ya el bloque como tal, los legisladores del correísmo, que piden tramitar la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Licenciada y asambleísta Holguín, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola Fausto, buenas noches, y a través tuyo a todos quienes nos escuchan en FM Monto. Gracias, asambleísta. Bueno, han ocurrido varios hechos, sin duda polémicos, durante toda esta semana, en lo que vamos del día 12 de este paro nacional, y parece que un poco llegó el momento que la bancada de UNES esperaba. Bueno, no sé a qué te refieres, si es que estamos hablando de que han pasado 12 días en donde se ha reproducido la violencia de una manera absolutamente inusitada. Nosotros hemos adoptado esta posición como bancada ayer en una reunión de buró político que tuvimos a las 12 de la noche. No lo hemos hecho antes, y ha sido sobre la base del análisis particularmente de lo que ocurrió ayer. Un día en donde se exacerbó la violencia de manera extrema, en donde habíamos visto al principio, esperanzados, diría yo, todos los ecuatorianos, como existía un diálogo o una aparente solución de un diálogo que se podía dar entre las autoridades del Ejecutivo y en este caso la dirigencia indígena. Tan es así que se desmilitarizó la Casa de la Cultura, algo que jamás debió ocurrir, dicho sea de paso, jamás debió ocurrir, pero se desmilitarizó, y la dirigencia indígena, junto con varias de las comunidades que han venido hasta Quito, pudieron ingresar precisamente allá, y se supone que ahí empezaba el diálogo luego de una convención que iban a tener. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los indígenas intentan ir hasta la Asamblea Nacional para entregar, entiendo yo, un petitorio, en este caso al presidente del Legislativo? Les lanzan bombas lacrimógenas, y ayer se recrudece de una manera extrema la violencia, dejando, de acuerdo a cifras no oficiales, cabe mencionar, 3 personas fallecidas y decenas de heridos. ¿De qué lado se recrudece la violencia? Nos damos cuenta de que debemos tomar una decisión que sea democrática, pensando precisamente que han pasado 12 días para resolver a través del diálogo un conflicto, y que eso no ha ocurrido. ¿De dónde sale la violencia? Bueno, habrá que preguntarle al gobierno. Yo veo con mucha preocupación las declaraciones ahora del ministro Carrillo, que dice que van a utilizar perdigones, que van a utilizar incluso carabinas, y luego algo que es ya corroborado a través de cadena nacional por el propio presidente de la República, que en lugar de hacer un nuevo intento por marcar puentes de diálogo entre los sectores, en este caso descontentos de la ciudadanía, que dicho sea de paso no son solamente los indígenas, y el gobierno, en lugar de sentar estas bases para un diálogo que debería ser lo que debe hacer un mandatario, si es que se cree tan demócrata, lo que hace es amenazar y decir que ahora van a utilizar la violencia con más fuerza, que va a haber represión, que va la fuerza pública a utilizar, en este caso, armas. Esto es terrible, porque no creo que sea eso lo que esté buscando el Ecuador. Esa es la manera, pregunto yo, de pacificar las cosas en este momento tan álgido y de tensión extrema que se está viviendo. Manifestantes emboscando a camiones militares en el sector de Calacalí, incendiando, lanzando piedras, dejando esto como una zona de guerra, manifestantes atacando a ciudadanos de a pie, a ciudadanos que se movilizan en sus vehículos a trabajar. ¿Eso no es parte también de la violencia? Por supuesto que sí, Fausto, y coincido contigo. ¿Desde qué momento no condenamos eso? También condenamos, por supuesto que lo condenamos, y te estoy diciendo, coincido contigo 100%, la violencia no está bien de ningún lado, y se ha hecho, creo yo, un llamado precisamente a respetar eso, a la ciudadanía que de forma masiva ha salido a las calles a exigir derechos, a reclamar
porque hay inseguridad, porque falta medicinas, han estado los estudiantes que se les ofreció libre ingreso a la universidad y que no lo tienen, en donde se les ha restringido el presupuesto universitario, medicinas que no hay en los hospitales, en donde tienes que comprar hasta un paracetamol, exigir trabajo, exigir seguridad. Es decir, esta no es una marcha únicamente que se circunscribe a un sector de la población. Muchos se han sumado y evidentemente no han encontrado respuestas de parte de un gobierno que no ha puesto la debida sensibilidad para atender estas necesidades de la población. Pero sí, la violencia no es el camino en ninguno de los lados. Pero precisamente atacar la violencia con más violencia, que es lo que hace ahora a través de las declaraciones del ministro Carrillo y el presidente de la República, tampoco es la solución. Y hablemos del sector indígena también. Marlon Santi, coordinador de Pachacútiga, hace aproximadamente unas 2 horas se refirió precisamente a los actos de violencia, ha pedido que sus comunidades, que las bases regresen a sus lugares y ha pedido que cese esta violencia. Ha responsabilizado al presidente Lasso sobre las muertes ocurridas en el contexto de este paro nacional, pero también dice algo en torno a lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Escuchemos lo que dijo Marlon Santi esta tarde respecto del correísmo. Tenemos ya el pronunciamiento de Marlon Santi en este momento, ¿ya? Perfecto. Guillermo Lasso. Buenas tardes, hermanos y hermanas del Ecuador. Como representante oficial del Movimiento Plurinacional Pachacútic, esta tarde damos nuestro pronunciamiento oficial frente a los acontecimientos que se ha dado en estos días. El Movimiento Plurinacional Pachacútic tiene la firmeza y mantiene la posición de apoyar los 10 puntos que ha planteado nuestra organización matriz, la CONAI, y sus bases. Creemos y estamos convencidos que ese es el espíritu de nuestra lucha, por la que nuestra gente, nuestros hermanos, nuestras militancias están aquí. Por lo cual, ese planteamiento, señor presidente, estamos pidiendo desde hace algunos días que des el cumplimiento para dar salida a una tregua al país. Pedimos a todos ustedes, compañeros militantes de organizaciones, esa es la agenda del movimiento indígena y la agenda del movimiento plurinacional Pachacútic. Compañeros que están en los frentes de lucha, regresen a los lugares de paz, no expongan la vida. Ellos tienen poder armamentista y económica, y nosotros estamos con el poder de la razón, con la dignidad. No queremos más muertos en el país. No quiero ver a un hermano y a una hermana mía tendido en el suelo. Y los únicos responsables de esta muerte es el señor representante del Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso. No queremos ninguna provocación dentro de nuestros organismos que están ahorita movilizados. Por lo tanto, pido, señor Correa, retire a su gente de nuestras filas. Escuchamos ya a Marlon Santi, coordinador de Pachacútic, ha dicho claramente pedir al correísmo que quite sus manos de nuestras filas. Creo que el mensaje está claro. Bueno, yo le pediría al señor Marlon Santi que si es que tiene alguna prueba de aquello, no lo haga solamente a través de los medios de comunicación público, vaya a las instancias legales pertinentes y presente las pruebas que demuestren precisamente aquello que está aseverando. Eso no ha ocurrido. Lo único que hacen varios denunciólogos es precisamente aprovecharse de la cabida que les dan los medios de comunicación para denunciar temas que no son de ninguna manera probados. Yo pregunto, Fausto, ¿ha habido algún tema en particular con una prueba específica que demuestre lo que el señor Santi está diciendo? Ninguna. Pero más allá de eso, insisto. Pero bueno, ya escuchábamos intenciones. Ya escuchábamos intenciones desde el pasado 20 de junio, cuando Juan Lloret en la Asamblea Nacional hablaba precisamente sobre la destitución del presidente. El 21 circula un documento que usted ha dicho que es falso inicialmente, casualmente es exactamente con las mismas
mismas intenciones del documento del tuit que circulan hoy masivamente todos los asambleístas de UNES pidiendo la destitución. Ya lo venían pensando, ya estaba claro. Primero, la figura constitucional que nosotros hemos utilizado es eso, es una figura constitucional. Nosotros Nadie dice que no es constitucional, pero ya de las intenciones hablamos, ya las traían desde hace varios días. Durante 12 días es utilizar algo que está plenamente estipulado aquí en la Constitución de la República. En eso no hay discusión. 7 días después del paro ya hubo una primera advertencia, una primera intervención por parte de Lloret, y 4 días después se confirma lo que hemos visto ya en los tweets. A ver, nosotros hemos sido absolutamente claros y siempre hemos dicho que hay un recrudecimiento de la violencia. Lo que se tiene que hacer es apelar a lo que está establecido en la Constitución. Esto no tiene nada de malo, porque resulta que las ocasiones anteriores, cuando el presidente de la República amenazaba en más de una ocasión a los asambleístas de que si es que no pasaban sus leyes, él iba a aplicar el 148, ahí sí era absolutamente democrático. Pero cuando la figura, que también existe en la Constitución, pero de modo contrario, y es la aplicación del 130 a través de la Asamblea, les parece casualmente en medio de un paro. Eso en primer lugar, Fausto. En segundo lugar, he sido absolutamente clara en demostrar que las mentiras del lunes eran básicamente eso, mentiras. Estoy a través de ti informándole a la ciudadanía que esta decisión se tomó ayer a las 12 de la noche en vista de la represión que aumentó de forma brutal por parte del gobierno nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo uso de esto, de una herramienta democrática que está en la... ¿Y el resto solo son casualidades o coincidencias? El tema en democracia, para que no existan más muertos. Marlon Santi decía, por ejemplo, ahora, el poder del armamento y de las fuerzas está en usted, señor Lazo, le decía Marlon Santi en el mismo video que hemos escuchado tú y yo juntos, y la provocación ha habido, y por supuesto que sigue existiendo la provocación, por supuesto que no hay un ambiente para dialogar, por supuesto que no hay voluntad política para dialogar. El caos se ha generado porque no hay un ambiente para dialogar, también se ha generado porque no hay... No se ha respetado la palabra en el caso de Leonidas Issa. Dentro de la Casa de la Cultura, en donde existen personas de la tercera edad, madres, niños, y están haciendo eso. ¿Qué ambiente de paz y de diálogo se puede esperar con alguien que actúa de esa manera? ¿Qué ambiente de paz y de diálogo se puede esperar con manifestantes que están armados con pirotecnia, lanzando a casas, inclusive a casas, a la gente particular, dañando vehículos, destrozando vehículos militares que cargan alimentos para logística, no cargaban armamento? Sí, por supuesto que sí, y eso tiene que ser absolutamente rechazado. Hemos insistido 1000 veces y no nos cansaremos. Faltamos a la palabra de ocupar el ágora de la Casa de la Cultura para asambleas, y lo ocupamos para hacer lo que ocurrió ayer. ¿Perdón? Faltamos a la palabra en el caso de Leonidas Issa para ocupar el ágora, para realizar las asambleas en las cuales iban a tomar decisiones, y lo primero que hacen 2 horas después es avanzar hacia la asamblea y generar lo que ya vimos el día jueves, el día más violento de las protestas. Coincido contigo, el día más violento de las propuestas, en donde extraoficialmente se ha hablado de 3 personas fallecidas, lo cual absolutamente es lamentable, y es precisamente viendo esta escalada de violencia y viendo que existen ya cada vez más personas que resultan, digamos que ya fallecidas por esta situación, es que hemos decidido darle esta posibilidad democrática para que se resuelvan temas que lamentablemente, y hay que decirlo, no se están resolviendo de otra manera que sería la adecuada, a través del diálogo, a través del consenso, a través de que precisamente, tal como señalaba el señor Santi y como lo ha señalado la dirigencia indígena, de este pliego de 10 peticiones que se ha hecho, al menos se analice y se tome con seriedad cuáles son estos pliegos, cuáles son estas peticiones, y se dé una solución en ese sentido, pero lamentablemente esto no ocurre. Y de momento el Partido Social Cristiano y sus recientes aliados ya les ha dado la espalda, no van a apoyar esa iniciativa. ¿Tienen ustedes los votos?
Nosotros no hemos tratado de conversar con nadie. Esta ha sido una decisión adoptada por los 47 asambleístas de la Revolución Ciudadana. En política se busca apoyo, se busca votos para tomar decisiones. No se lanzan propuestas al aire. La respuesta al pueblo ecuatoriano. Pregúnteles al resto de asambleístas, Fausto, si es que se van a sumar o no. Nosotros hemos creído que esta es la solución en este momento. En este ejercicio democrático normalmente uno lanza una propuesta sabiendo más o menos por dónde podría contar con un apoyo. No se lanzan propuestas al aire. Por eso le pregunto, ya preguntaremos, hemos preguntado, hemos consultado y han hecho sus pronunciamientos del Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, en otros sectores también comienzan a pronunciarse respecto de la propuesta. Por eso le consulto, ¿tienen los votos? No hemos hablado, insisto, directamente con otras fuerzas políticas. Sin embargo, a través de las redes sociales hemos visto que varios asambleístas se han sumado a esta iniciativa de la Revolución Ciudadana. En todo caso, mañana ya hemos sido convocados a las 18 horas precisamente para empezar la discusión de esta propuesta que, insisto, ha nacido de UNES por el simple hecho de que no podemos esperar más a costa de la vida de las personas. Creo que este es un momento de tomar decisiones y estas decisiones, vamos a ver quién le da la espalda, digamos que a los requerimientos de la ciudadanía y quién se suma a esta que nosotros consideramos es una propuesta que podría solucionar el problema y el entrampamiento que existe en este momento entre el gobierno y los diferentes sectores de la sociedad que exigen demandas al gobierno y que no están siendo evidentemente... El ministro de Gobierno ha dicho esta mañana, nos dijo en el espacio de Más Allá de los Hechos, que era evidente que Leonidas Issa, quien está liderando este paro nacional, va tras la cabeza del presidente de la República, Guillermo Lasso. Ustedes ya lo han mostrado durante estas primeras horas de la mañana, exactamente lo mismo. En medio de esta paralización, en medio de este caos, ¿es nada más una casualidad que coincidan ustedes con Leonidas Issa? Fausto, no trates de posicionar algo que está en la Constitución y que tú como abogado debes entenderlo absolutamente bien. Insisto en el tema que intentas. Estoy hablando políticamente, si hay coincidencias en el contexto que vivimos. Si me permites, por favor. Cuando el gobierno y el Ejecutivo decía y se quejaba de una Asamblea Nacional que no aprobaba sus leyes, ahí sí era democrático aplicar el 148. Cuando pasa lo contrario, entonces ahí sí ya es absolutamente antidemocrático, se quiere desestabilizar y demás. No, es una figura que está en la Constitución. Eso ya lo escuchamos, eso lo hemos explicado. Nosotros, entonces explícalo de esa manera y no intentes decir que lo que estamos haciendo es... Poniendo dos hechos puntuales, coyunturales y de casualidades, entonces por eso es mi pregunta. Bueno, pero te estoy diciendo, ya he demostrado con hechos que no existe tal casualidad. Me parece que ya está absolutamente demostrado. Si es que tú lo quieres ver de esa manera, pues que así sea, pero está absolutamente demostrado. Insisto, por tercera vez en este espacio. Ayer a las 12 de la noche se adoptó esta posición y fue una posición adoptada precisamente viendo lo que había ocurrido en las últimas horas en que se desencadenó una violencia inusitada en el país. Ahora será la Asamblea Nacional, serán los diferentes bloques que conforman la Asamblea Nacional quienes tendrán la posibilidad de decidir si seguir en el caos o darle una salida al entrampamiento que evidentemente existe en este momento en el país. Y que ha sido corroborado una vez que hemos escuchado las declaraciones del presidente de la República, en donde poco menos les ha dicho, vayan a sus casas, regresen porque si es que salen a la calle les pueden disparar y matar. A saber entonces cuál será la reacción del resto de asambleístas en torno a esta propuesta, como decíamos, que se da en medio de esta paralización. Asambleísta Holguín, gracias por estar con nosotros. Una buena noche, Fausto. Ha sido la asambleísta Marcela Holguín, coordinadora del bloque de UNES, hablando sobre esta propuesta que ha salido en estas últimas horas para la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Casualmente, la misma propuesta o en sintonía con el propósito que han mostrado en las últimas horas también Leonidas Issa, quien lidera el paro nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.